reduccionistas de la práctica de enseñanza. Es decir, no es lo que deviene del diseño curricular, no es lo que deviene del PPI, como decía Silvia, sino hay allí un conjunto de decisiones y de saberes que están implícitos en nuestras vidas cotidianas que requieren ser analizados. Algunos provienen de asociar a la enseñanza y los procesos de escolarización. Claramente, los legados de las tradiciones en la formación de maestras y de maestros, los legados de las distintas formas que ha tenido la escuela, de las distintas funciones que se le ha dado a la educación, desde las políticas educativas hasta las vidas cotidianas en las propias instituciones, fueron marcados por climas de época. Hay algo de eso que necesitamos reconocer para poder nominar, ¿no? Para poder nombrar cuántas de nuestras prácticas tienen cargados allí un conjunto de sentidos que no fueron optados directamente producto de una opción consciente, sino porque somos sujetos sociales. Luego, estas prácticas de enseñanza se dan en un conjunto de relaciones donde claramente están organizadas en relaciones de autoridad y autonomía, ¿no? La enseñanza claramente es una práctica de resultados previsibles, por algo estamos en las aulas, claramente tenemos allí un objetivo, un horizonte que podemos identificar, pero esos resultados que tienen un componente de previsibilidad son variados y abiertos. Las huellas de lo que nosotros hacemos en las aulas, un conjunto de evidencias lo podemos recoger durante el proceso de formación, durante el tiempo que estamos con los estudiantes en la vida del aula, pero luego hay un conjunto de efectos de nuestras intervenciones que quedarán para el resto de la vida y que nosotros ni sabremos qué pasa allí con eso. Es decir, que aquellas posiciones donde la autonomía, muchas veces declarada o declamada como una prioridad, pero no se traduce en decisiones de enseñanza concreta, como los definía Silvia, ¿no? Esta autonomía propiciada por la construcción de la comunidad puede ser que no tenga esa relevancia en el efecto, en los aprendizajes de los estudiantes, tal como nosotros nos imaginamos. Por otra parte, estas prácticas de enseñanza están cargadas de sentidos de una construcción personal, subjetiva, y que nos imposibilita reconocerlos de manera genérica, ¿no? Tenemos una tendencia a la generalización de aprendizajes esperados por parte de los estudiantes, pero en general, esa forma de denominar lo que esperamos que suceda con las prácticas de aprendizaje tiende a no reconocer las características individuales que tiene esa práctica de aprender en cada uno de los sujetos en las aulas en las que nosotros transitamos. Enseñar y aprender, hablamos, durante muchos años se teorizó sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy no hablamos más del proceso unívoco. Sabemos que podemos enseñar y puede que no haya aprendizajes, y sabemos que se aprende sin que haya una acción intencional de enseñanza. Hablamos de prácticas de aprender y de prácticas de aprendizaje, y sabemos que entre ellos hay una relación ontológica que también requiere ser revisada. Por otro lado, estas decisiones de enseñanza, entendidas como práctica social, están ordenadas por una racionalidad que, les diré, la podemos reconocer en el modo en el que pensamos los problemas de la vida del aula. Hay un imperativo y hay una tendencia muy fuerte, cada vez más presente en los discursos complejos,
de entender a los problemas como problemas técnicos, ¿no? Como si se resolviera con la aplicación de un conjunto de buenas técnicas o de un conjunto de pasos ordenados indicado por algún campo de saber o alguna práctica recomendada. Pero en verdad la racionalidad que subyace en las prácticas de enseñanza requiere ser identificada por cada una y cada uno de los sujetos. Es muy difícil desde afuera poder nominar o poder identificar la racionalidad que ordena estas decisiones de enseñanza, donde los propios sujetos quedan fuera, digo sujetos a los propios docentes, quedan alejados de la posibilidad de analizar esto, ¿por qué hicieron lo que hicieron en el aula? Digo, yo las invito y los invito a recorrer ejemplos como los que trajo Silvia de decisiones en clase, tomadas en clase, muchas veces decisiones del ordenamiento de la vida de la clase. ¿Quién habla? ¿Cómo se sientan? ¿Qué se hace? Las preguntas que circulan. Y si nos ponemos a trabajar con quien está al frente de esa clase y tomó esas decisiones y le interrogamos por qué hizo lo que hizo, si creyó que era la mejor decisión tomada, seguramente esa maestra, ese maestro podrá encontrar nuevos significados a esa experiencia. En general, en el sistema educativo priman decisiones que están ordenadas por algunas matrices de disciplinamiento más que por matrices de a construir en base al sentido dado por los sujetos protagonistas. Claro, esto hace que la clase escolar sea verdaderamente un escenario complejo y por momentos inasible, ¿sí? Digo, por momentos muy difícil de intervenir, pero esta no es la idea, sino al contrario, la idea no es presentar a la enseñanza desde una complejidad tal y de un relativismo tal donde no haya un ordenamiento posible para las acciones de enseñanza, sino poder imaginar que esas prácticas de enseñanza que requiere de parte de quien asume esa posición en el aula un conjunto de decisiones ordenadas, un conjunto de decisiones que requieren ser revisadas a la luz de esta complejidad. Y por último, hay algo, o en verdad no algo, no poquito, sino mucho, creo que finalmente todo lo que hacemos en las prácticas de enseñanza, la finalidad última es una finalidad ética. Digo, ¿no? El sentido de lo que nosotros hacemos tiene que ver con una finalidad ética. Digo, hoy cuando asumimos que la educación es un derecho humano, esto no puede ser, y bueno, depende a veces, según el contexto, si está planteado por un proyecto de una manera clara o más o menos. En verdad, la educación es un derecho humano y las instituciones educativas son las instituciones en las que se organizan acciones sistemáticas, la enseñanza, cuya finalidad es la transmisión de la cultura, que luego tiene forma de currículum, que luego tiene forma de toda una arquitectura de dispositivos escolares. Es otra discusión, pero es otra discusión y valiosa, digo, para el sistema educativo. De hecho, estoy atentando contra mi trabajo, el trabajo de todos nosotros, ¿no? Pero no podemos invertir las prioridades, ¿no? Las prioridades, o por lo menos los ejes de nuestra... los ejes de nuestra conversación. De todas estas características, a mi juicio, reconocer la racionalidad subyacente en las decisiones de enseñanza. ¿Por qué digo decisiones y no prácticas? Porque quisiera focalizar, una clase puede ser recorrida a través de la identificación de las decisiones que tomamos previas a la clase, cómo la imaginamos, cómo la pensamos, y de las decisiones que tomamos en la clase. Las que son más difíciles de analizar son las decisiones en clases, porque están cargadas de una espontaneidad
y ordenadas en torno al pensamiento práctico construido en la experiencia, que muchas veces se presentan con cierta opacidad donde es difícil meternos con ellas, ¿no? Digo, en general, la formación de docentes, el eje valorativo está sobrevaluado para mí, ¿no? Digo, cuando nos preguntan, bueno, ¿qué tal la clase? Ah, muy bien. Es lo primero que nos sale, ¿no? Digo, un juicio de valor más que una pregunta sobre eso que hacemos. Entonces, focalizando en las decisiones, podemos recorrer unas prácticas de enseñanza, podemos recorrer la vida cotidiana del aula, podemos identificar la racionalidad que ordena nuestras prácticas de enseñanza. Pero digo, para identificarla, luego, ¿qué hacemos con ellas? Bueno, operar allí con un proceso de reflexión sobre las propias prácticas, pero la verdad no se trata de un proceso de reflexividad también declamado, con contar la experiencia, que digo, tiene valor contar la experiencia, no lo estoy minimizando, sino quiero proponerles que estas decisiones de enseñanza puedan ser analizadas a través de un proceso riguroso desde lo metodológico y desde lo conceptual. No podemos hacer análisis de prácticas de enseñanza desde el sentido común, porque este sentido común está cargado muchas veces de posiciones que ocultan estos sentidos que finalmente se construyen en la vida del aula. Entonces, esta reflexión sobre la práctica se convierte en una reflexión analítica cuando es una reflexión metódica. Entonces, ¿cuáles son los desafíos para la formación de docentes? Bueno, claramente un pasaje de la formación de la pedagogía de modelo a la pedagogía de la experiencia. Reconocer los problemas de la vida del aula. Los problemas no vienen dados, los problemas se presentan allí, no pueden ser anticipados. Sabemos que hay un conjunto de problemas prototípicos en todas las profesiones y en todas las disciplinas y también en la nuestra. Sin embargo, la complejidad de los problemas de la vida del aula pueden ser